aflicción. Ahora me gozo, no porque fuisteis desconsolados, sino porque fuisteis desconsolados para el arrepentimiento, pues fuisteis desconsolados según Dios. Pablo, 2 Corintios, 7-9. ¿Cuántas veces se agitan familias, agrupaciones o actividades para que la tormenta no les alcance el ambiente común? ¿Cuántas veces la criatura contempla el cielo, suplicando, para que el dolor no le visite la senda o para que la adversidad huya, procurando otros rumbos? Entretanto, la realidad llega siempre, inevitable e inflexible. En el torbellino de sombras de la aflicción, el hombre, por lo general, se siente vencido y abandonado. Mientras tanto, lo que parece infortunio o derrota puede representar demostraciones salvadoras del todo compasivo. En muchas ocasiones, cuando las criaturas terrestres lloran, sus amigos de la esfera superior se alegran, a la manera de los agricultores que descansan, tranquilos, después del campo bien podado. Lágrimas, en los hogares de la carne, frecuentemente expresan júbilos de hogares celestiales. Pero, los orientadores divinos, no gozan porque sus tutelados sean detentores de padecimientos, sino justamente porque semejante situación indica posibilidades renovadoras en el trabajo de perfeccionamiento. Todo campo debe conocer el tiempo de siega o de limpieza necesarios. Cuando estuviereis desconsolados, a la vista de faltas que cometisteis sin pensarlo, es razonable que sufráis el paso de las nubes pesadas y negras que amontonasteis sobre el corazón. Sin embargo, cuando la prueba y la lucha sorprendieren vuestra casa o el espíritu, en circunstancias independientes de vuestra voluntad, entonces ha llegado la hora de la aflicción según Dios, la cual os eleva espiritualmente y que, por esto mismo, provoca la alegría de los ángeles que velan por nosotros. ¿Por qué desdeñas? Examinad todo. Retened lo bueno. Pablo, y Tesalonicenses, 5:21. El cristiano no debe perder el buen ánimo por más inquietantes que se presenten las perplejidades del camino. No solamente en lo que respecta al dolor, sino también en lo que se refiere a costumbres, acontecimientos, cambios, perturbaciones. Hay compañeros excesivamente preocupados con la extensión de los errores ajenos, sin percatarse contra las propias faltas. Señalan casas sospechosas, huyen al movimiento social, así usan hechos o reprueban a personas, antes de cualquier examen serio de las situaciones. Y en ese complejo emocional que los distancia de la realidad, dilatan desentendimientos con pretendidas actitudes de salvadores improvisados, que solo acentúan la esterilidad del fanatismo. Lejos de prestar beneficios reales, constituyen material neutro del movimiento renovador. El Evangelio de Cristo, sin embargo, no instituyó aposentos de aislamiento, procura establecer, además, fuentes de vida abundante, en todas partes. Examinar con imparcialidad es buscar esclarecimiento. ¿Por qué la condenación apresurada o la crítica destructiva? Cuando Pablo dirigió la célebre recomendación a los tesalonicenses no se refería solo a libros y ciencias de la tierra. Se refería a todo, incluyendo a los propios impulsos de la opinión popular, con alusión a los fenómenos máximos y mínimos del camino vulgar. En todas las ocurrencias de los pueblos y de las personalidades, en todos los hechos y realizaciones humanas, el aprendiz fiel de la buena nueva debe analizar todo y retener lo bueno. ¿Por qué alejarte del trabajo y de la lucha en común? ¿Por qué desalentar a los que cooperan en la lid purificadora con tu impensado desdén? Si te sientas unido a Cristo, acuérdate de que el Señor a nadie abandona,
ni aun a los seres aparentemente venenosos del suelo. Tranquilidad. Os he dicho estas cosas, para que en mí tengáis paz. Jesús, Juan, 16:33. La palabra de Cristo está siempre basada en el espíritu de servicio, a fin de que los discípulos no se engañen en el capítulo de la tranquilidad. De manera general, los aprendices del Evangelio aguardan la paz, donde la calma reinante nada significa más allá de estacionamiento a veces delictuoso. En el concepto de la mayoría, la seguridad reside en garantía financiera, en relaciones prestigiosas en el mundo, en salarios astronómicos. Eso, no obstante, es secundario. Tempestades de la noche acostumbran sanear la atmósfera del día, angustias de la muerte renuevan la falsa visión de la experiencia terrestre. Vale más permanecer al día con la lucha que guardarse a alguien en el descanso provisorio y encontrarla, mañana, con dolorosa sorpresa de quien vive enfrentado por fantasmas. La tierra es una escuela de trabajo incesante. Obstáculos y sufrimientos son orientadores de la criatura. Es indispensable, por tanto, renovar la concepción de la paz, en la mente del hombre, para ajustarlo a la misión que fue llamado a cumplir en la obra divina, a favor de sí mismo. Conservar la paz, en Cristo, no es detener la paz del mundo. Es encontrar el tesoro eterno de bendiciones en las obligaciones de cada día. No es huir al servicio, es aceptarlo donde, cómo y cuándo determine la voluntad de aquel que prosigue en acción redentora, junto a nosotros, en toda la tierra. Muchos hombres acostumbran buscar la tranquilidad de los cadáveres, pero el discípulo fiel sabe que posee deberes a cumplir en todos los instantes de la existencia. Alcanzando semejante zona de comprensión, conoce el secreto de la paz en Jesús con el máximo de luchas en la tierra. Para él, continúan batallas, atritos, trabajo y testimonios en el planeta. Entre tanto, ninguna situación externa modifica su serenidad interior, porque alcanzó el luminoso camino de la tranquilidad fundamental. El vaso. Que cada uno de vosotros sepa poseer su vaso en santificación y honra. Pablo, y Tesalonicenses, 4:4. La recomendación de Pablo de Tarso a los tesalonicenses aún se reviste de plena actualidad. El vaso de la criatura es el cuerpo que le fue confiado. El hombre común, en su falsa visión del camino evolutivo, inadvertidamente procura saturarlo de enfermedad, lodo y sombra y, en todas partes se observan consecuencias funestas de semejantes desvíos. Aquí, aparecen abusos de la alimentación, más allá, surgen excesos inconfesables. Numerosas existencias chocan en el túmulo, a la manera de vehículos preciosos atropellados o abollados por la imprevisión. Entretanto, no faltan recursos de la bondad divina para que el patrimonio se mantenga íntegro, en las manos del beneficiario que es nuestra alma inmortal. La higiene, la temperancia, la medicina preventiva, la disciplina jamás deberán ser olvidadas. El padre compasivo no se despreocupa de las necesidades de los hijos, sino que son los propios hijos quienes menoscaban los valores que la sabiduría infinita les presta por amor. Algunos sobrecargan el vaso sagrado con bebidas tóxicas y aturdidoras, otros lo transforman en máquina de la gula carnicera, cuando no lo despedazan en los choques del placer delictuoso. En obedecer a los impositivos de equilibrio, en la ley divina, reside la magnífica prueba para todos los hijos de la inteligencia y de la razón. Raros son los que salen de ella totalmente victoriosos. La mayoría espera milagros para exonerarse de los compromisos asumidos,
olvidando que el problema del rescate y del reajuste compete a cada uno. El mejor padre terrestre no conseguirá preservar el cuerpo de los hijos, sino transmitiendo las directrices del recto proceder. Fuera, pues, de la lección de la palabra y del ejemplo, es imprescindible reconocer que cada criatura debe saber poseer el propio cuerpo en santificación y honra para Dios. El remedio saludable. Confesad vuestras culpas unos a los otros, y orad unos por los otros para que sanéis. Santiago 5:16. La dolencia siempre constituye un fantasma temible en el campo humano, como si la carne fuese tocada de maldición. Entretanto, podemos afianzar que el número de enfermedades, esencialmente orgánicas, sin interferencias psíquicas, es positivamente diminuto. La mayoría de las molestias proceden del alma, de las profundidades del ser. No reportándonos al inmenso caudal de pruebas expiatorias que invaden números existencias, en sus expresiones fisiológicas, nos referimos tan solo a las molestias que surgen, de pronto, con raíces en el corazón. ¿Cuántas enfermedades pomposamente bautizadas por la ciencia médica no pasan de ser estados vibratorios de la mente en desequilibrio? Cualquier desarmonía interior atacará naturalmente al organismo en su zona vulnerable. Uno sufrirá los efectos en el hígado, otro, en los riñones y, aún otro, en la propia sangre. En tesis, todas las manifestaciones mórbidas se reducen a desequilibrio ese cuya causa reposa en el mundo mental. El gran apóstol del cristianismo naciente fue médico sabio, cuando aconsejó la aproximación recíproca y la asistencia mutua con remedio saludable. El ofensor que revela sus propias culpas, ante el ofendido, lanza fuera detritos psíquicos, aliviando el plano interno. Cuando oramos unos por los otros, nuestras mentes se unen, en el círculo de la intercesión espiritual, y, aunque no se verifique el registro inmediato, en nuestra conciencia común, hay conversaciones silenciosas por el sin hilo del pensamiento. La curación jamás llegará sin el reajuste íntimo necesario, y quien desee mejoras positivas, en la senda de elevación, aplique el consejo de Santiago. En él, poseemos un remedio saludable para que sanemos en la cualidad de enfermos encarnados o desencarnados. Transformación. En la verdad, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. Pablo, y Corintios, 15:51. El apóstol de los gentiles se refiere a una de las más bellas realidades de la vida espiritual. En los problemas de la muerte, las escuelas cristianas, trabajadas por las reflexiones teológicas de todos los tiempos, erigieron diversas teorías, definiendo la situación de la criatura, después del desprendimiento carnal. Es justo que semejante situación sea la más versificada posible. Nadie penetra el círculo de la vida terrena en proceso absolutamente uniforme, como no existen fenómenos de desencarnación con analogía integral. Cada alma posee su puerta de entrada y salida, conforme a las conquistas propias. Se habla demasiado de las zonas purgatoriales, de tinieblas exteriores, de regiones de sueño psíquico. Todo eso efectivamente existe en un plano grandioso y sublime que, por lo pronto, trasciende el limitado entendimiento humano. Todos los que se embeben en las fuentes puras de la verdad, con Cristo, debe guardar siempre el optimismo y la confianza. No todos dormiremos, dice Pablo. Esto significa que no todas las criaturas caminarán atontas, en las regiones mentales de la semi-inconsciencia, ni todas serán arrebatadas a esferas purgatoriales y, aunque tales acontecimientos sucediesen, oigamos, aún,
al abnegado amigo del Evangelio, cuando nos asevera pero todos seremos transformados. Pablo no promete sufrimiento inagotable ni reposo sin fin. Promete transformación. Nadie parte al llamado de la vida eterna sino para transformarse. La muerte del cuerpo es crecimiento espiritual. El túmulo en una esfera es una cuna en otra. Y, como la función de la vida es renovar hacia la perfección, transformémonos para el bien, desde hoy. Brillar. Así resplandezca vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Jesús, Mateo 5:16. Muchos aprendices admiten que brillar será adquirir destacada posición en los servicios de inteligencia, en el campo de la fe. Realmente, excluir la cultura espiritual en sus diversos ángulos, de la posición luminosa a que todos debemos aspirar, sería rematada insensatez. Aprender siempre para conocer mejor y servir es el destino de quien se consagra fielmente al Divino Maestro. No obstante, urge comprender, en lo inmediato de la experiencia humana, que si el Salvador recomendó a los discípulos que brillasen, delante de los hombres, no se olvidó de añadir que esa claridad debería resplandecer, de tal manera, que ellos nos vean las buenas obras, rindiendo gracias al Padre, en forma de alegría con nuestra presencia. Nadie se ilusione con los fuegos fatuos del intelectualismo artificioso. Enseñemos el camino de la redención, tracemos programas salvadores donde estuviéremos, brille la luz del Evangelio en nuestra boca o en nuestra frase escrita, pero permanezcamos convencidos de que si esas claridades no descubren nuestras buenas obras, seremos invariablemente recibidos en el oído ajeno, y en el entendimiento ajeno, entre la expectación y la desconfianza, porque solamente fundido pensamiento, verbo y acción, en la enseñanza de Jesucristo, habrá en torno a nosotros glorificación constructiva a nuestro Padre que está en los cielos. Hijos de la luz. Andad como hijos de la luz. Pablo. Efesios 5:8. Cada criatura da siempre noticias de su propio origen espiritual. Los hechos, palabras y pensamientos constituyen informaciones vivas de la zona mental de la que procedemos. Los hijos de la inquietud acostumbran asfixiar a quien los oye, en mantos oscuros de aflicción. Los brotes de la tristeza esparcen la niebla del desánimo. Los cultivadores de la irritación fulminan el espíritu de la gentileza con los rayos de la cólera. Los portadores de intereses mezquinos ensombrecen la senda por la que transitan, estableciendo un oscuro clima en las mentes ajenas. Los corazones endurecidos generan nubes de desconfianza, por donde pasan. Los aficionados a la calumnia y a la maledicencia distribuyen venenosas porciones de Taín y Blas con que se improvisan grandes males y grandes crímenes. Los cristianos, sin embargo, son hijos de la luz. Y la misión de la luz es uniforme y clara. Beneficia a todos sin distinción. No formula exigencias para dar. Aleja las sombras sin alarde. Esparce alegría y revelación creciente. Siembra esperanzas renovadas. Esclarece, enseña, ampara y se irradia. Cristianos. Si vuestra justicia no excediere la de los escribas y fariseos, de modo alguno entraréis en el reino de los cielos. Jesús, Mateo 5:10. Los escribas y fariseos no eran criminales, ni enemigos de la humanidad. Cumplían deberes públicos y privados. Respetaban las leyes establecidas. Reverenciaban la revelación divina.
Atendían a los preceptos de la fe. Ayudaban. Pagaban impuestos. No explotaban al pueblo. Naturalmente, en casa, debían ser excelentes administradores del bienestar familiar. Entretanto, para el emisario celeste la justicia de ellos dejaba que desear. Adoraban al Padre Eterno, pero no vacilaban en humillar al hermano infeliz. Repetían fórmulas verbales en el culto a la oración, sin embargo, no oraban exponiendo el corazón. Eran correctos en la posición exterior, con todo, no sabían descender del pedestal de falso orgullo en que se erguían, para ayudar al prójimo y disculparlo hasta el propio sacrificio. Razonaban perfectamente en el cuadro de sus intereses personales, no obstante, eran incapaces de sentir verdadera fraternidad, susceptible de conducir a los vecinos al regazo del Supremo Señor. He aquí que Jesús traza a los aprendices un nuevo patrón de vida. El cristiano no surgió en la tierra para circunscribirse a la morada humilde de la personalidad, apareció, con el Maestro de la cruz, para transformar vidas y perfeccionarlas con la propia existencia que, bajo la inspiración del divino mentor, será siempre un cántico de servicio a los semejantes, exaltando el amor glorioso y sin fin, en la dirección del reino de los cielos que comienza, invariablemente, dentro de nosotros mismos. La luz inextinguible. La caridad jamás se acaba. Pablo. Y Corintios, 13:8. Permaneces en el campo de la experiencia humana, en plena actividad transformadora. Todas las situaciones de las que te envaneces, comúnmente, solo son ángulos necesarios pero inestables de tu lucha. La fortuna material, si no la basas en el trabajo edificante y continuo, es un patrimonio inseguro. La familia humana, sin lazos de verdadera afinidad espiritual, es un encuentro de almas, experimentando la fraternidad, de la cual te apartarás, un día, con extremas desilusiones. La eminencia directiva, cuando no es consolidada en bases robustas de justicia y sabiduría, de trabajo y consagración al bien, es antecámara del desencanto. La posición social es siempre un juego transitorio. Las emociones de la esfera física, en su mayor parte, se apagan como la llama de una vela. La juventud del cuerpo denso es una floración pasajera. La fama y la popularidad acostumbran ser procesos de tortura incesante. La tranquilidad mentirosa es una introducción a tormentos morales. La fiesta desequilibrante es víspera de una laboriosa reparación. El abuso de cualquier naturaleza compele al reajuste apresurado. Todo, alrededor de tus pasos, en la vida exterior, es oscuro y problemático. Pero, el amor, es la luz inextinguible. La caridad jamás se acaba. El bien que practicares, en algún lugar, es tu abogado en todas partes. A través del amor que nos eleva, el mundo se perfecciona. Ama, pues, en Cristo, y alcanzarás la gloria eterna. El hermano. La caridad es sufridora, es benigna, la caridad no es envidiosa, no trata con liviandad, no se enorgullece. Pablo, y Corintios, 13:4. Quien da para mostrarse es vanidoso. Quien da para torcer el pensamiento de los otros, doblándolo a los puntos de vista que les son peculiares, es tirano. Quien da para librarse del sufridor es displicente. Quien da para exhibir títulos efímeros es tonto. Quien da para recibir con ventajas es ambicioso. Quien da para humillar es compañero de las obras malignas. Quien da para sondear la extensión del mal es desconfiado.
Quien da para afrentar la posición de los otros es soberbio. Quien da para situar el nombre en la galería de los bienhechores y de los santos es envidio. Quien da para prender al prójimo y explotarlo es delincuente potencial. En todas esas situaciones, en la mayoría de los casos, quien da se revela un tanto mejor que todo aquel que no da, con la mente endurecida en la indiferencia o en la sequedad. Sin embargo, para aquel que da, irradiando el amor silencioso, sin propósitos de recompensa y sin mezcla de personalismo inferior, reserva el plano mayor el título de hermano. Encima de nosotros. Porque está escrito, destruiré la ciencia de los sabios y aniquilaré la inteligencia de los inteligentes. Pablo, y Corintios, 1:19. Pasaron decenas de siglos sobre el planeta, renovando la estructuración de todos los conceptos humanos. La ciencia de la guerra multiplicó los estados, entre tanto, todos los gabinetes administrativos que le trazan los oscuros caminos sucumben, a través del tiempo, por las garras de los monstruos que ellos mismos crearon. La ciencia religiosa estableció muchos templos venerables, con todo, toda vez que esos santuarios se confían al confort material desordenado, sobre el pedestal del dogma y del despotismo, caen, poco a poco, envenenados por el virus del separatismo y de la persecución que decretan para los demás. La ciencia filosófica erige sistemas sobre sistemas, sin embargo, cuando procura instalarse en el negativismo absoluto, ante la divinidad del Señor, sufre humillaciones y reveses, dentro de los cuales alcanza fines integralmente contrarios a los que se proponía realizar. En todas partes de la historia, vemos triunfadores de ayer arrojados al polvo de la tierra, científicos que siembran la vanidad y recogen los frutos de la muerte, filósofos alabados por la turba descuidada, que plantan audaces teorías de raza y economía, conduciendo al pueblo al hambre, a la ignorancia y la destrucción. Busca, pues, la fe y actúa, de conformidad a la ley de amor que ella te muestra al corazón, porque, encima de nosotros, infinito es el poder del Señor y día vendrá en que toda la mentira y toda la vanidad serán confundidas. Así como el Padre me envió, también yo os envío a vosotros. Jesús, Juan, 20:21. Todo cristiano sincero sabe cómo el Supremo Señor envió a la tierra al divino embajador. Lo hizo nacer en el pesebre sencillo. Le dio trabajo constructivo en la infancia. Le confió deberes pesados, en la preparación, con oración y ayuno en el desierto. Le inspiró una vida frugal y sencilla. No le permitió el estacionamiento en alegrías artificiales. Lo condujo al servicio activo en el bien de todos. Le inclinó el corazón hacia los enfermos y necesitados. Lo envió al círculo de pecadores contumaces. Lo indujo a banquetearse con personas consideradas de mala vida, para que su amor no fuese una joya de lujo, sino el clima bendito para la salvación de muchos. Lo hizo enseñar el bien y practicarlo entre los paralíticos y ciegos, leprosos y locos, de modo a beneficiarlos. Y, al término de su sublime misión, le dio la muerte en la cruz, entre ladrones, con el abandono de los amigos, bajo persecución y desprecio, para que las criaturas aprendiesen el proceso de sacrificio personal, como garantía de felicidad, camino de la resurrección del hombre interior en la vida eterna. Fue así que el Supremo Padre envió a la tierra al Divino Hijo y, en ese patrón, podemos entender lo que Jesús deseaba decir cuando aseveró que expediría mensajeros al mundo en las mismas normas. Así, pues, el cristiano que aspira a movilizarse entre facilidades terrestres,
ciertamente aún no despertó para la verdad. Respuestas de lo alto. ¿Y cuál padre entre vosotros que, si el hijo le pide pan, le dará una piedra? Jesús, Lucas, 11:11. En los círculos de la fe, encontramos diversos corazones extenuados y desilusionados. Se refieren a la oración, a la manera de enfermos desengañados en cuanto a la eficacia del remedio, alegando que no reciben respuestas de lo alto. Entretanto, la meditación más profunda les conferirá más elevada noción de los designios divinos, entendiendo, en fin, que el Señor jamás ofrece piedras al hijo que le pide pan. No siempre es posible comprender, de pronto, la respuesta celestial en nuestro camino de lucha, no obstante, nunca está de más reflexionar para percibir con sabiduría. En muchas ocasiones, la amarga contrariedad es un aviso benéfico y la enfermedad es un recurso de salvación. No pocas veces, las flores de la compasión de Cristo visitan a la criatura en forma de espinas y, en muchas circunstancias de la experiencia terrestre, las bendiciones de la medicina celestial se transforman temporalmente en heridas santificantes. En muchas fases de la lucha, el Señor decreta la abrogación de tiempo al círculo del servidor, para que él no llene los días con la repetición de graves delitos y, no es raro, darle fealdad al cuerpo físico para que su alma se ilumine y progrese. Si la paternidad terrena, imperfecta y deficiente, vela a favor de los hijos, ¿qué decir de la paternidad de Dios, que sustenta al universo al precio de inagotable amor? El todo compasivo nunca lanza piedras a las manos suplicantes que le ruegan auxilio. Si te demoras, pues, en el seno de las inhibiciones provisorias, permanece convencido de que todos los impedimentos y dolores te fueron concedidos como respuestas de lo alto a tus pedidos de socorro, amparo y lección, con vistas a la vida eterna. Nuestros hermanos. Y de él tenemos este mandamiento, que quien ama a Dios, ame también a su hermano. Juan 4:21. En verdad, amamos a Dios, en todos los motivos de júbilo dentro de nuestra marcha evolutiva. El Evangelio, entre tanto, es abundante en recomendaciones, en el sentido de amar también a nuestros hermanos, entre las piedras y sombras de la escabrosa subida. Cierto, la palabra de la buena nueva no se refiere a los compañeros amados y felices que ya solucionaron con nosotros las cuestiones de armonía mental, sino a los que respiran en nuestra atmósfera, exigiendo auxilio fraterno y seguro. Ellos son nuestros hermanos enfermos que reclaman remedio, los infortunados que piden consuelo, los débiles que esperan defensa, los ignorantes que anhelan el esclarecimiento, los desajustados que necesitan de comprensión, los criminales distantes del socorro y de la luz, los insumisos que nos desafían la tolerancia, los desequilibrados que nos inducen a vigilar para el bien, los demoledores que nos ofrecen la ocasión de reconstruir, los revolucionarios que nos auxilian a reconocer los beneficios del orden, los que nos hieren, ayudándonos a desbastar nuestras propias imperfecciones, los que nos persiguen y calumnian, proporcionándonos la oportunidad de soportar con Cristo, en la práctica del Evangelio. El hermano iluminado y bondadoso, en sí ya representa una obra viva del Padre, a través de la cual lo conocemos y admiramos. El hermano ignorante o infeliz, entre tanto, es una obra que el cielo nos invita a amparar y embellecer, en el rumbo de la perfección, en nombre del Todo Misericordioso. Si amas a Dios en el hermano que te entiende y ayuda, no te olvides de honrarlo y quererlo en el hermano que aún no te puede amar. Parecen,
pero no son. Pero quien no posee el Espíritu de Cristo, ese tal no es de él. Pablo, Romanos 8:9. El gobernante recurrirá al testamento divino para conciliar los intereses del pueblo. El legislador lanzará pensamientos del Evangelio en las leyes que establece. El juez se valdrá de las sugerencias del maestro para iluminar con ellas las sentencias que redacta. El administrador combinará versículos sagrados para basar pareceres en procesos de servicio. El escritor señoreará sublimes imágenes de la revelación para despertar el entusiasmo y la esperanza en millares de lectores. El poeta usará pasajes del Señor para colorear los versos de su inspiración. El pintor se reportará a los cuadros apostólicos y realizará primores imperecibles ajustando la tela, la tinta y el pincel. El escultor fijará en el mármol el recuerdo de las lecciones eternas del divino mensajero. El revolucionario repetirá expresiones del orientador celestial para justificar reivindicaciones de todos los modos. El propio mendigo se pronunciará en nombre del Salvador, rogando limosnas. Nadie se engañe, sin embargo, con las apariencias exteriores. Si el gobernante, el legislador, el juez, el administrador, el escritor, el poeta, el pintor, el escalte, el revolucionario y el mendigo nos revelan en la individualidad trazos marcados y vivos del Maestro, demostrando poseer su espíritu, en verdad, aún no son de él. Parecen, pero no son. Mientras se soy. Mientras se dice, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Pablo, Hebreos 3:15. Encarecer la oportunidad de regeneración espiritual en la vida física nunca será argumento fastidioso en los círculos de educación religiosa. El cuerpo denso, de alguna forma, representa el molde utilizado por la compasión divina, en nuestro favor, en gran número de reencarnaciones, para reajustar nuestros hábitos y perfeccionarlos. La carne, bajo muchos aspectos, es barro vivo de sublime cerámica, donde el alfarero celeste nos conduce muchas veces a la misma forma, al calor de la lucha, a fin de perfeccionar el vehículo sutil de manifestación del Espíritu Eterno. Entretanto, casi siempre, estropeamos la oportunidad, encaminándonos hacia la inutilidad o a la ruina. Pero, dentro del asunto, la palabra de Pablo es valiosa y oportuna. Mientras pudieres escuchar o percibir la palabra hoy, con la audición y la reflexión, en el campo fisiológico, válete del tiempo para registrar las sugerencias divinas y concretarlas en tu marcha. Para el hombre brutalizado la muerte no trae grandes diferencias. La ignorancia pasa el día en la impulsividad y la noche en la inconsciencia, hasta que el tiempo y el esfuerzo individual operen el desgaste de las sombras, iluminando su camino. Aquí, mientras tanto, nos referimos a la criatura medianamente esclarecida. Todos los pequeños malos hábitos, aparentemente inexpresivos, deben ser muy bien extirpados por sus portadores que, desde la tierra, ya dispongan de algún conocimiento de la vida espiritual, porque uno de los mayores tormentos para el alma desencarnada, de algún modo instruida sobre los caminos que se desdoblan más allá de la muerte, es sentir, en los círculos de materia sublimada, flores y tinieblas, luz y lodo dentro de sí misma. Mañana. Os digo que no sabéis lo que acontecerá mañana. Santiago 4:14. El perezoso dice, mañana haré. El débil exclama, mañana, tendré fuerzas. El delincuente asevera, mañana, me regenero. Pero, es imperioso reconocer, que la criatura,
aplazando el esfuerzo personal, no alcanzó, aún, en verdad, la noción real del tiempo. Quien no aprovecha la bendición del día, vive distante de la gloria del siglo. Alma sin coraje de avanzar 100 pasos, no caminará 20.000. El labrador que pierde la hora de sembrar, no consigue prever las consecuencias del retraso del servicio al que se dedica, porque, entre una hora y otra, pueden surgir impedimentos y luchas de indefinible duración. Mucha gente aguarda la muerte para entrar en una buena vida, sin embargo, la ley es clara en cuanto al destino de cada uno de nosotros. Siempre alcanzaremos los resultados que nos proponemos. Si todas las aves tienen alas, no todas se ajustan a la misma tarea, ni planean en el mismo nivel. La golondrina vuela en la dirección del clima primaveral, pero el cuerpo, de modo general, se consagra, en cualquier tiempo, a los detritos del suelo. Aquello que el hombre busca ahora, lo sorprenderá mañana, frente a los ojos y en torno al corazón. Cuida, pues, de hacer, sin demora, cuanto debe ser hecho a beneficio de tu propia felicidad, porque el mañana será muy agradable y el beneficio solamente para aquel que trabaja en el bien, que crece en el ideal superior y que se perfecciona, valerosamente, en las benditas horas de hoy. En el campo físico. Se siembra cuerpo animal, resucitará cuerpo espiritual. Pablo, y Corintios, 15:44. Nadie menosprecie la expresión animal de la vida humana, con el pretexto de preservarse en la santidad. La inmersión de la mente en los fluidos terrestres es una oportunidad de sublimación que el espíritu laborioso y despierto transforma en estructuración de valores eternos. La sementera común es un símbolo perfecto. El germen lanzado a la cueva oscura sufre la acción de los detritos de la tierra, afronta el lodo, el frío, la resistencia del suelo, pero en breve se convierte en verdor y utilidad en el follaje, en perfume y color en las flores y en alimento y riqueza en los frutos. Comprendamos, pues, que la simiente no se estancó. Rompió todos los obstáculos y, sobre todo, obedeció a la influencia de la luz que la orientaba hacia la cima, en la dirección del sol. La cueva del cuerpo es también preciosa para la labor espiritual, cuando nos sometemos a la ley que nos induce hacia lo alto. Toda criatura provisionalmente encadenada a la materia puede aprovechar el tiempo en la creación de espiritualidad divina. Sin embargo, el apóstol, es muy claro cuando emplea el término se siembra. Quien nada planta, quien no trabaja en la elevación de la propia vida, coagiele la actividad mental y rueda en el tiempo a la manera del guijarro que avanza casi inalterable, a los golpes inesperados de la sodioturaleza. Quien cultiva espinas, naturalmente alcanzará espinos. Pero, el corazón prevenido que siembra el bien y la luz, en el suelo de sí mismo, espere, feliz, la cosecha de la gloria espiritual. Manjares. Los manjares son para el vientre, y el vientre para los manjares, pero, Dios, aniquilará tanto uno como los otros. Pablo, y Corintios, 6:13. El alimento del cuerpo y del alma, en lo que se refiere al pan y a la emoción, representa un medio para la evolución y no el fin de la evolución en sí misma. Hay criaturas, que hacen del plato y del continuismo simplista de la especie únicas razones de ser en toda la vida. Trabajan para comer y procrean sin pensar. Cuando se les habla del espíritu o de la eternidad, bostezan despreocupadas, cuando no cambian, aflictivamente, de asunto. Efectivamente, la satisfacción de los sentidos fisiológicos es para el alma el amparo que el suelo y el abono constituyen para la simiente.
Sin embargo, si la simiente persiste en retenerse en la cueva para gozar las delicias del abono, contrariando la ley divina, nunca se le utilizará la preciosa colaboración. El estómago es valioso e indispensable para la existencia física. Las facultades creadoras son venerables y sublimes. Sin embargo, urge entender las necesidades del espíritu imperecible. Esclarecimiento por el estudio, crecimiento mental por el trabajo e iluminación por la virtud santificante son imperativos para la futura posición de los hombres. Quien gasta el tiempo consagrando todas las fuerzas del alma a las fantasías del cuerpo, o él olvidándose que el cuerpo debe permanecer al servicio del alma, rápidamente caerá en la perturbación, en la inutilidad o en la sombra. Para la comunidad de los aprendices aplicados y prudentes, todavía, brilla en el Evangelio el elocuente aviso de Pablo: los manjares son para el vientre y el vientre para los manjares, pero, Dios, aniquilará tanto a uno como a los otros. El pan divino. Moisés no os dio el pan del cielo, pero mi Padre os da el verdadero pan del cielo. Jesús, Juan 6:32. Toda organización religiosa en la tierra no tiene objetivo mayor que el de preparar las almas, ante la grandeza de la vida espiritual. Los templos de piedra se arruinan. Los principios dogmáticos desaparecen. Los cultos externos se modifican. Las revelaciones se amplían. Los sacerdotes pasan. Todos los servicios de la fe viva representan, de algún modo, aquel pan que Moisés dispensó a los hebreos, alimento valioso sin duda, pero que sustentaba el cuerpo solo por un día, y cuya finalidad primordial es la de mantener la sublime oportunidad del alma en busca del verdadero pan del cielo. El espiritismo evangélico, en los días que corren, es un bendito granero de ese pan. En sus líneas de trabajo, hay más certeza y esperanza, más entendimiento y alegría. Pero, cada compañero convencido de que el esfuerzo personal en el pan divino para la renovación, purificación y engrandecimiento del alma ha de ser culto dominante en el aprendiz o proseguiremos en las mismas oscuridades mentales y emocionales de ayer. Las observaciones de orden fenoménico se destinan al olvido. Las afirmativas doctrinarias se elevan hacia el bien. Los horizontes del conocimiento se dilatan al infinito. Los procesos de comunicación con lo invisible progresan siempre. Los médiums se suceden unos a otros. Si buscas, pues, la propia felicidad, aplícate con todas las energías al aprovechamiento del pan divino que desciende del cielo hacia tu corazón, a través de la palabra de los benefactores espirituales, y aprende a subir, con la mente entusiasmada de amor y luz, a los inagotables gran heroes del pan celestial. Plataforma del Maestro. Él salvará a su pueblo de los pecados de ellos. Mateo 1:21. En verdad, hace 2000 años, el pueblo creía que Jesús sería un comandante revolucionario, como tantos otros, desvelándose por reivindicaciones políticas, a costa de la muerte, del sudor y de las lágrimas de mucha gente. Aún hoy, vemos grupos compactos de hombres indisciplinados que, administrando u obedeciendo, se reportan a Cristo, interpretándolo como si fuera un patrono de rebeliones individuales, sediento de guerra civil. Entretanto, del Evangelio no infiere ningún programa en ese sentido. Que Jesús es el divino gobernador del planeta no podemos dudarlo. Lo que hará el del mundo redimido aún no lo sabemos, porque al soldado humildísimo le son vedados los planes del general. La buena nueva, entretanto, es muy clara, en cuanto a la primera plataforma del Maestro de los Maestros.
Él no representaba títulos de reformador de los hábitos políticos, viciados por las malas inclinaciones de gobernadores y gobernados de todos los tiempos. La revelación celeste nos anunció que Él vendría a salvarnos de nuestros propios pecados, liberarnos de la cadena de nuestros propios errores, apartándonos del egoísmo y del orgullo que aún legislan para el mundo de nuestra conciencia. Hasta hoy, nos hallamos en simple fase de comienzo de apostolado evangélico, Cristo liberando al hombre de sus mismas llagas, para que el hombre limpio consiga purificar el mundo. El reino individual que pudiere aceptar el servicio liberador del Salvador encontrará la nueva vida. La verdad. Yo soy el camino y la verdad. Jesús. Juan 14:6. Hasta ahora, nadie se atreverá, en buena lógica, a exhibir en la tierra, la pura verdad, ante la visión de las fuerzas colectivas. La profunda diversidad de las mentes, con la heterogeneidad de caracteres y temperamentos, aspiraciones y propósitos, impide la exposición de la realidad plena al espíritu de las masas comunes. Cada escuela religiosa, en razón de eso, mantiene en el mundo, diferentes cursos de la revelación gradual. La claridad inmaculada no sería, en el presente aprendizaje de la evolución humana, asimilable por todos, de inmediato. Hay que esperar el paso de las horas. En los círculos del tiempo, la simiente, con el esfuerzo del hombre, provee el granero, el carbón, con el auxilio de la naturaleza, se convierte en diamante. Por eso, vemos verdades estancadas en las iglesias dogmáticas, verdades provisorias en las ciencias, verdades progresivas en las filosofías, verdades convenientes en las lides políticas y verdades discutibles en todos los ángulos de la vida civilizada. Pero, semejante imperativo, para la mentalidad cristiana solo fortalece en cuanto a las masas. Delante de cada discípulo, en el reino individual, Jesús es la verdad sublime y reveladora. Todo aquel que descubra la luz bendita, le absorbe los rayos celestes, transformadores. Y. Comienza a observar la experiencia bajo otros prismas, elige más altos patrones de lucha, revela metas santificantes y se identifica con horizontes más amplios. El reino del propio corazón pasa a gravitar alrededor del nuevo centro vital, glorioso y eterno. Y a medida que se va desprendiendo de las atracciones de la mentira, cada discípulo del Señor entra más intensamente en la órbita de la verdad que es la pura luz. El camino. Yo soy el camino. Jesús, Juan 14:6. Hay mucha gente creyendo, aún en la tierra, que el cristianismo sea una panacea como tantas para la salvación de las almas. Para esa casta de creyentes, la vida humana es un proceso de gozar lo posible en el cuerpo de carne, reservándose la luz de la fe para las ocasiones de sufrimiento irremediable. Hay decadencia en la carne. Se busca el amparo de los templos. Vino la muerte de personas amadas. Se oye una u otra prédica que auxilie el descenso de lágrimas momentáneas. Hay desastres. Se doblan las rodillas, por algunos minutos, y se aguarda la intervención celestial. Se usa la oración, en momentos excepcionales, a la manera de pomada milagrosa, solamente aconsejable a la piel, en ocasiones de heridas graves. La mayoría de los estudiantes del Evangelio parece olvidar que el Señor se nos reveló como siendo el camino. No se comprende la senda sin provecho. Abrazar el cristianismo es avanzar para la vida mejor. Aceptar la tutela de Jesús y marchar, en su compañía, es aprender siempre y diariamente,
con renovación incesante para el bien infinito, porque el trabajo constructivo, en todos los momentos de la vida, es la jornada sublime del alma, rumbo del conocimiento y de la virtud, de la experiencia y de la elevación. Las zonas sin vías que les intensifiquen el servicio y el transporte son regiones de economía paralítica. Los cristianos que no aprovechan el camino del Señor, para alcanzar la legítima prosperidad espiritual, son criaturas voluntariamente condenadas a la paralización. Edificación del reino. El reino de Dios está en medio de vosotros. Jesús, Lucas 17:21. Ni en la alegría excesiva que ensordece, ni en la tristeza en demasía que deprime, ni en la ternura incondicional que perjudica, ni en la severidad indiscriminada que destruye, ni en la ceguera afectiva que jamás corrige, ni en el rigor que reseca, ni en la absurda afirmativa que es dogma, ni en la absurda negación que es vanidad, ni en obras sin fe que se reducen a piedra y polvo, ni en la fe sin obras que es estancamiento del alma, ni en el movimiento sin ideal de elevación que es cansancio vacío, ni en el ideal de elevación sin movimiento que es ociosidad brillante, ni cabeza excesivamente vuelta hacia el firmamento con entera despreocupación del valioso trabajo en la tierra, ni pies definidamente emplomados al suelo del planeta con integral olvido de los llamados del cielo, ni exigencia a todo instante, ni disculpa sin fin. El reino divino no será concretado en la tierra, a través de actitudes extremistas. El propio Maestro nos aseveró que la sublime realización está en medio de nosotros. La edificación del reino divino es obra de perfeccionamiento, de orden, esfuerzo y aplicación a los designios del Maestro, con bases en el trabajo metódico y en la armonía necesaria. No te prendas excesivamente a las dificultades del día de ayer, ni te inquietes demasiado por los probables obstáculos de mañana. Vive y actúa bien en el día de hoy, equilíbrate y vencerás. Obra individual. Sepa que aquel que hiciere convertir del error de su camino a un pecador, salvará de la muerte a un alma y cubrirá una multitud de pecados. Santiago 5:20. Cuando un hombre comete una acción mala, los reflejos de ella perduran, por mucho tiempo, en la atmósfera espiritual en la que él vive. La criatura ignorante que la observa se hace peor. Los ojos poco benevolentes que la ven se tornan más duros. El hombre casi rectificado que la identifica se estanca y desanima. El misionero del bien que la sorprende encuentra más dificultades para socorrer a los de más. Alrededor de un gesto egoísta, se congregan la indisciplina, el despecho, la revuelta y la venganza, asociándose en operaciones mentales malignas y destructivas. Una buena acción, sin embargo, edifica e ilumina siempre. La criatura ignorante que la observa aprende a elevarse. Los ojos poco benevolentes que la ven, reciben nueva claridad para la vida íntima. El hombre casi rectificado que la identifica adquiere más fortaleza para restaurarse. El misionero del bien que la sorprende, se exalta en ella a beneficio de su apostolado de luz. En torno a la manifestación cristiana, se enlazan la gratitud, la alegría, la esperanza y el optimismo, organizando creaciones mentales iluminativas y santificantes. Si deseas, por tanto, propagar el espíritu sublime del cristianismo, atiende a la obra individual con Jesús. Aparta a los corazones amados del campo oscuro del error, a través de tus actos que constituyen lecciones vivas del amor edificante.
Recuerda que la conversión verdadera y sustancial de un solo espíritu al bien infinito, oscuras multitudes de males podrán desaparecer para siempre. Palabras. De la misma boca procede bendición y maldición. Santiago 3:10. Nunca te arrepentirás de haber oído 100 frases, pronunciando simplemente una que otra pequeña observación. De evitar el comentario alusivo al mal, cualquiera que sea. De callar la explosión de la cólera. De preferir el silencio en los instantes de irritación. De renunciar a los presentimientos livianos en las menores controversias. De no opinar en problemas que no te corresponden. De esquivarte a promesas que no podrías cumplir. De meditar muchas horas sin abrir los labios. De solo sonreír siempre que seas visitado por la desilusión o por la amargura. De huir a reclamaciones de cualquier naturaleza. De estimular el bien bajo todos los prismas. De pronunciar palabras de perdón y bondad. De explanar sobre el optimismo, la fe y la esperanza. De exaltar la confianza en el cielo. De enseñar lo que sea útil, verdadero y edificante. De prestar informaciones que ayuden a los demás. De expresar buenos pensamientos. De formular llamados a la fraternidad y a la concordia. De demostrar benevolencia y comprensión. De fortalecer el trabajo y la educación, la justicia y el deber, la paz y el bien, aunque sea con sacrificio del propio corazón. Examina el sentido, el modo y la dirección de tus palabras, antes de pronunciarlas. De la misma boca procede la bendición o la maldición para el camino. Después, sobreviniendo tribulación o persecución. Jesús, Marcos 4:17. Toda la gente conoce la ciencia de comenzar las buenas obras. Se acepta el brazo de un bienhechor, con exclamaciones de júbilo, mientras tanto, después, cuando desaparece la necesidad, se cultiva la queja impropia, en el rumbo de la ingratitud declarada, afirmándose él no es tan bueno como parece. Se inicia la misión de caridad con santo entusiasmo, con todo, después, al surgir las primeras espinas, se proclama la carencia de la fe, gritándose con toda la fuerza no vale la pena. Se emprende la jornada de la virtud y se aprovecha el estímulo que el Señor concede al alma, a través de 1000 recursos diferentes. Entretanto, después, cuando la disciplina y el sacrificio cobran el justo impuesto debido a la iluminación espiritual, se clama con enfado así tampoco. Se ayuda a un compañero de la senda, con extremo cariño, adornándose el corazón de flores halagüeñas. No obstante, después, si nuestra sementera no corresponde a la ternura exigente, lo abandonamos a los azares de la senda, aseverado con énfasis no puedo más. Todos saben comenzar en el ministerio del bien, pocos prosiguen en la lid salvadora, rarísimos terminan la tarea edificante. Entretanto, por otro lado, las peligrosas realizaciones de la turbación y de las sombras se concretizan con rapidez. Un compañero comienza a traicionar a sus compromisos divinos y efectúa, sin demora, lo que desea. Otro comienza la plantación del desánimo y, pronto, alcanza los fines que se propone. Otro, también, inicia la discordia y, sin tardanza, crea la desarmonía general. Realmente, es muy difícil perseverar en el bien y siempre fácil llegar al mal. Sin embargo, después